¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Vigo a Debate, aquí en Localia Vigo. Y hoy vamos a hablar sobre un asunto del que estoy seguro que ustedes conocen mucho menos de lo que se creen. Y seguramente todos en su casa pues, tienen algún tipo de relación con esta industria de la que les vamos a hablar. Vamos a hablar sobre videojuegos. Estoy seguro de que ustedes, seguramente ustedes mismos han jugado alguna vez a un videojuego, pero si no ustedes, pues tal vez su hijo, su hija, sus nietos, seguramente algunas veces incluso le han dicho para ya de jugar con el videojuego. Bueno, hoy vamos a conocer la industria que hay detrás de los videojuegos y también qué es lo que supone hoy en día a nivel social los videojuegos. No cabe ninguna duda, yo creo que a nadie le cabe ninguna duda, que los videojuegos hoy en día están ya perfectamente integrados en la sociedad. Todos jugamos a algún tipo de videojuegos, personas de todas las edades, ya no hace falta ser un chico, un chaval para jugar con una consola de videojuegos en casa. En los propios terminales móviles todos tenemos juegos con los que jugamos, en los ordenadores, alguno incluso en el trabajo seguramente, tiene algún juego instalado con el que distrae algunas horas muertas. Bueno, sobre esta industria y todo el trabajo que hay detrás y qué tiene que ver además con la ciudad de Vigo y el papel que Vigo juega en todo este asunto, vamos a hablar en este tiempo de Vigo a Debate durante la próxima hora y nos acompañan para hablar sobre esto Ramón Méndez, que es localizador de videojuegos. Ha participado en más de 350 videojuegos con grandes multinacionales, entre ellas, por ejemplo, Namco, que es una de las empresas más importantes. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, oye, cuéntanos, en primer lugar, ¿qué es un localizador de videojuegos? Te lo pregunté antes, pero dije, quiero que me respondas durante el programa. ¿En qué consiste? Es un poco la pregunta del millón, porque tú procedes además de la traducción, del mundo de la traducción, ¿no? Y efectivamente la gente se plantea que un videojuego se puede traducir, es decir, se coge que la versión inglesa se traduce al español y se lanza así al mercado. Pero realmente la industria del videojuego no solo se traduce, sino que se localiza. ¿Qué implica esto? Pues que no solo coges el texto y lo adaptas obviamente a un código lingüístico diferente al original, sino que también tienes que hacer modificaciones a veces de la banda sonora, tienes que modificar la carátula, puedes tener que hacer un montón de ajustes para adaptarlo lo mejor posible a un nuevo mercado. Y esto implica pues a veces también adaptación cultural, pues yo que sé, referentes culturales que en el original no se entienden, pues tienes que hacerlo más locales, de ahí lo de localizarlo, tienes que adaptar lo mejor posible a un nuevo público receptor. Un trabajo de prospección social también muy importante, conocer bien tu cultura para saber cuáles son esas claves que pueden hacer que tu sociedad, aunque en este caso, bueno, seguramente la española no sea tan distinta de la norteamericana en algunos aspectos. Muy distinto, muy distinta. Y de eso te lo encuentras en todos los juegos. Estaba pensando más en otras culturas más diferentes, tal vez las orientales o sí que tengan mayor trabajo, ¿no? No, todas tienen dificultades, porque es como, incluso en una novela te puede pasar, tú coges una novela y vas a ver la forma de ver la vida de ese autor, es decir, ese autor igual te cuenta cosas o te pone forma de hablar de su barrio son, claro, 4 calles o lo que sea, y es algo muy localizado, que luego eso al trasladarlo a otros mercados, pues no es algo que haya un hermanamiento, porque sí, con la globalización se tiende a pensar que ahora ya todos pensamos igual, pero realmente no, ese hermanamiento no es tan abierto como parece. La famosa nota del traductor, ¿no? Pero, bueno, sí, lo que pasa es que no puedes poner notas del traductor, obviamente. En los videojuegos no puedes hacerlo, lo que haces es sencillamente lo adaptas. Eso tiene que recibir el visto bueno del creador original del videojuego. Efectivamente, imagino, ¿no? Hay veces que el propio cliente ya te dice, esto lo puedes hacer, esto no, esto lo quiero en inglés, esto lo tienes libertad para traducirlo, etcétera, etcétera. Y generalmente por experiencia te puedo decir que suele quedar mejor cuando te dan mano libre para adaptar libremente, porque si no, cuando empiezan a ponerte restricciones, yo tengo traducido juegos que tenían tantas restricciones de el nombre de los coches en inglés, el nombre de los circuitos en inglés, el nombre de los objetos potenciadores en inglés, de tal forma que igual la frase eran 7 palabras y 5 eran en inglés, que era absurdo realmente. Bueno, nos acompaña también José Yuste, que es profesor de la Universidad de Vigo, del Departamento precisamente de Traducción y de Lingüística. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas. Muy buenas. Bueno, salidas profesionales como por ejemplo la de Ramón son mayormente elegidas por los chavales ahora cuando salen de la universidad, una carrera como traducción e interpretación, que es una carrera que hasta hace no muchos años se decía que tenía pocas salidas profesionales. Bueno, eso es una especie de tópico que ha circulado siempre. Te lo digo porque yo estudié filología inglesa aquí en la Universidad de Vigo y también se decía que tenía muy poquitas salidas profesionales. Sí, pues y mira dónde estás, ¿no? Bueno, luego tuve que estudiar otra carrera, pero eso ya es otra historia. Bien, pero en fin, pero la formación
formación básica que tuviste en filología de algo te serviría para estar en listas, etcétera, ¿no? Es igual, 3/4 lo mismo, ¿no? Es una carrera universitaria que intenta preparar a lo que ha sido siempre, lo que se ha dicho, la profesión más antigua del mundo, ¿no? Y entonces en esa profesión más antigua del mundo están cambiando muchas cosas porque desde la revolución digital ya no, los encargos de traducción ya no se traducen solo y exclusivamente en papel, sino solo para aclararlo, lo de la profesión más antigua del mundo es la de traductor, ¿no? Sí, me refería a eso. Has captado perfectamente el doble sentido. Esa es una de las cosas que enseñamos en la facultad, ¿no? Precisamente, que hay posibles interpretaciones y entonces esos juegos, ese humor con el que arrancamos, pues es precisamente la clave del éxito de una buena o una mala o una pésima traducción, ¿no? Entonces, en la Facultad de Filología y Traducción llevamos desde el 93 o una cosa así, desde que la carrera es carrera. Antes fue licenciatura, ahora es grado, y pongo eso de grado con esa cara, ¿no? Con la dichosa convergencia de Bolonia, que no es más que la mediocridad más absoluta en toda la Unión Europea, y hacer pagar a nuestros licenciados pues por partida doble. Lo que antes era una licenciatura, hacerles pagar un grado y 2 años de máster. Eso es. Bien, entonces... El famoso 3+2. 3+2, lo que está pasando estos días y todo esto, ¿no? Pues es así, es una auténtica vergüenza, porque el alumnado se convierte más bien en un cliente, y eso es eso en la universidad pública no es el objetivo. Hombre, no es el objetivo, pero es lo que nos piden a todos los docentes, claro, cuando montamos másters, cuando montamos grados. Uno de los másters que hemos montado nosotros en el grado de traducción e interpretación, después del grado de traducción e interpretación, es precisamente el máster de traducción para la comunicación internacional, donde impartimos una asignatura precisamente que es traducción de videojuegos, que la imparte además aquí Ramón, y impartimos otras asignaturas también, pero... ¿Por qué? Porque los nuevos mercados tienen que ver con la revolución digital, es decir, con la pantalla. Sí. Ya no, entonces esa revolución de la pantalla ha cambiado totalmente la cultura traductora y la manera de traducir. Y una de las mayores salidas que hay en la traducción para la pantalla no es la típica y clásica de la comunicación audiovisual, que es el doblaje y el subtitulado, que lo sigue siendo, evidentemente, pero las pantallas ahora son multimedia, ya, sí, y entonces claro, los videojuegos es el sumum del sumum, lo que antes era la traducción literaria, que era conseguir ser traductor literario al sumum. Ahora la salida es que todos los alumnos desean es conseguir estar en el mundo y en el mundillo de la traducción de videojuegos. Se mueve muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Bueno, es una industria en alza, pero además que ya está en un momento fantástico y que tiene pinta de que va a mejorar todavía más, ¿no? Incluso más que las propias salidas cinematográficas, los videojuegos. Estaba pensando que esto, a lo mejor, y seguramente me equivoco y diga una tontería, pero a lo mejor es parecido a los doblajes y a las que se hacen del cine, ¿no? El planteamiento es el mismo. Claro, ¿no? es que en la traducción de un videojuego, en la localización, que se llama mal llamada, entre comillas, mal llamada localización, porque localización se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que ahora se llama localización por culpa de la industria. La industria impuso ese término, pero toda la vida se han adaptado los productos culturales a las otras lenguas y a las otras culturas. Se llama localización precisamente porque la industria lisa, que además ahora ya no existe, pues inventó ese término, ¿no? Pero traducir para adaptar se ha hecho toda la vida, y no la traducción de videojuegos, es la traducción total. Se hace doblaje, subtitulado, traducción musical, es decir, se hacen adaptaciones musicales. Lo que ha dicho antes aquí Ramón es precisamente una de las claves más importantes, es decir, todos esos peritextos sonoros que suenan cuando estás jugando al GTA y que de repente puedes utilizar perfectamente varias emisoras de radio, ¿no? Y elegir esas emisoras de radio, las bandas sonoras que circulan y todo esto, forma parte de la cultura esencialmente americana. Sí. Entonces, si tú, el público al que llega, no sabe ni lo que es el funky ni nada por el estilo, pues, ¿entiendes? Claro. Tienes que adaptar realmente muchas cosas, ¿no? Entonces, es la traducción total, porque es doblaje, subtitulado, traducción artística, traducción literaria, hay de todo ahí. Lo cual no necesita tampoco que te vayas al otro extremo, no tienes que sustituir el término funky por el chotis, ¿no? Me imagino, pero sí conocer cuál es el momento en el que... si fuera Torrente el que saliera en GTA, te aseguro que el chotis aparecería. Seguro. Bueno, nos acompaña también Alba Calvo, que es también localizadora de videojuegos. Oye, esto de los videojuegos no es cosa de hombres, ni tampoco la localización, ¿no? Tú también has elegido esa salida profesional de la que hablaba José hace un momento, ¿no? Pues sí, buenas tardes, antes de nada. Y sí, soy localizadora o traductora de videojuegos, y lo de hombres y mujeres era como un estigma, digamos, que había sobre todo al principio, hace años. Ya desapareció. Pero a día de hoy, ¿no? Incluso se habla de que casi está 50-50% más o menos de jugadores masculinos y femeninos. Usuarios masculinos como femeninos. Sí, porque realmente a día de hoy hay
tal variedad de géneros de videojuegos que prácticamente tienes un género o un juego para cada tipo de persona. Da igual que tengas 40 años, que tengas 30, que seas hombre, que seas mujer, que seas abuelo, que seas madre, que seas niño, vas a tener tu mercado. Es un poco lo que planteaba yo también en la introducción, ¿no? Hoy en día todos los soportes prácticamente pueden acoger un entorno de videojuego, ¿no? Y por lo tanto claro. Cualquier persona prácticamente, y sobre todo ya ahora con la tecnología móvil, pues puede acceder a todo eso. Hoy en día todo el mundo puede acceder a cualquier tipo de videojuego de una forma u otra. ¿Y se puede salir desde Vigo y conseguir una proyección internacional y trabajar incluso desde aquí para grandes multinacionales como localizador? Pues perfectamente. Es decir, realmente donde estudies, bueno, cuanto mejor sea la formación que adquieras, evidentemente mucho mejor. En nuestro caso, pues hemos tenido la suerte de que nos hemos formado bien a este respecto y luego, evidentemente, pues claro, la universidad todavía no tiene, digamos, mucha formación en el tema de videojuegos, pero sí que está empezando ya a despuntar en ese sentido y hay propuestas muy interesantes, como decía antes José Yuste. Pero bueno, que sí que se puede tener una proyección perfectamente si es tu ambición. Quiero decir, nosotros trabajamos a diario con clientes internacionales, igual que a nivel nacional, vaya, y se puede perfectamente. Y España es un buen mercado para los videojuegos, ¿no? España somos jugones los españoles, ¿no? Sí. Somos jugones. Sí, perfectamente. Bueno, y queremos también acercarnos a una empresa como es viguesa también, que es Polygone Studios. No sé cómo se dice esto. Miguel Areán, ¿qué tal? Fundador. ¿Cómo es? Polygone, Polygon y Polygone Studios, ¿cómo es? Nosotros llamamos Polygone. Vosotros lo llamáis Polygone. Sí. Bueno, esa es que va separada con un guión, me imagino que para marcar para marcar ese carácter. Ese carácter de electrónico, de internet, ¿no? Sí. ¿A qué os dedicáis en esta empresa? Bueno, pues nosotros somos una empresa de desarrollo de software que hemos llegado hace 3 años al desarrollo de videojuegos, y este es el primer año que desarrollamos un videojuego desde cero, completamente con todas las partes del diseño del videojuego desde principio a fin. Desde el guión original, sí, desde el primer borrador hasta completamente hecho en hasta vivo. Finalmente la partida, ¿no? Sí, lo hemos hecho completamente con personal de aquí, con gente de aquí, y que creemos que es una de las comunidades autónomas que ahora mismo más potencial de crecimiento tiene. Con proyección incluso internacional. Y hay aquí cantera, digamos, somos creativos. Somos creativos y además nos gusta, aparte de que nos gusta crear, nos gusta embarcarnos en aventuras y nos gusta pues conocer un poco todas estas cosas nuevas. El gallego es inquieto, le gusta trastear un poco con la tecnología, conocer, y eso es algo que está en el carácter de la gente y que, si bien hemos tardado un poco, a lo mejor, comparado con otras comunidades, en llegar al tren, creo que hemos llegado con fuerza. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Habéis tardado 1 año en sacar vuestro primer videojuego? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso tan...? Bueno, pues, ¿Es más tiempo del habitual o es menos tiempo del habitual? Yo creo que es un tiempo relativamente corto para un proyecto. Estamos hablando que un proyecto de un videojuego puede tardar 2-3 años en cuajar, dependiendo también del tipo de juego que sea, pero hay que trabajar mucho todos los conceptos de previos de guión. Tenemos que tener un diseño de juego, una mecánica de juego, arte, idiomas en los que va a salir el juego, música. Son muchísimos factores los que influyen. Muchísimas personas las que, por lo tanto, tienen que estar implicadas. Esto es un mundo muy horizontal, con gente de muchísimas disciplinas, y es algo que no se conoce de esta industria. Normalmente asociamos videojuegos con informática. Sí, existe ahí como una especie de puente, que no es así. De hecho, yo creo que informáticos son los menos. Por ejemplo, yo tengo números que por cada programador necesitas 3 diseñadores, aproximadamente. Necesitarías guionistas, necesitarías traductores, necesitas músicos, necesitas un montón de gente, especialistas en marketing. Es un gran grupo de personas que trabajan mucho tiempo juntos para lograr que el proyecto salga adelante. Y no sé si lo puedes decir o no, ¿cómo se llama el videojuego? El videojuego todavía no lo podemos decir. Todavía no lo podemos decir. No está en el mercado todavía. Todavía no está en el mercado. ¿Cuándo saldrá? Saldrá este año. ¿Este año? Sí. Bueno, nerviosos, ¿no? Para conocer la acogida. Hay muchas empresas en España que se dedican a esto. Bueno, yo formo parte también de la Asociación Española de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos, soy vocal de comunicación,
y ahora mismo el número de estudios registrados es superior a los 600. Más de 600. Sí. Ya es un... No sabría decirte si son muchos o pocos, pero me parece que no está mal, teniendo ¿no? en cuenta que hace 15 años el número de estudios era de a lo mejor 20. Vaya, pues el crecimiento como mínimo sí que ha sido es un crecimiento muy elevado. Bueno, pues con empresas, o sea, desarrollando el producto ya desde aquí, el trabajo de localización puede ser más sencillo o más complicado. Es más fácil adaptar un videojuego extranjero, y ya esto, la pregunta la dejo ya en la mesa para que todos podáis discutir sobre esto, pero es más sencillo adaptar un videojuego extranjero, norteamericano por ejemplo, para poner un horizonte más o menos cercano, o lo realmente más fácil es crearlo desde cero porque esas localizaciones siempre las haces tuyas desde el primer momento. Bueno, para localizar el videojuego por lo general se suele encargar gente nativa, o sea, es lo ideal. Hacerlo en traducción inversa se puede hacer, pero nunca va a quedar igual con la misma naturalidad, con la misma frescura que una persona que tiene un mayor dominio de la cultura receptora, porque tú por mucho que te pongas todos los días a estudiar cultura norteamericana, a estudiar sus costumbres, a estar al día de todo lo que ponen en la tele norteamericana, todo lo que quieras, te quedas desfasado a la hora en la que has acabado con lo de ese día, ya estás desfasado, porque obviamente la sociedad no deja de evolucionar, no deja de crecer, las modas vienen, las modas se van, las costumbres cambian, el idioma está vivo, con lo cual hay fraseología que varía, con lo cual por lo general lo ideal es que se encargue una persona del país receptor, o sea, para el que estás traduciendo, que es lo ideal que una persona del país ese, de esa cultura, se encargue de la traducción. Sí, pero al margen de eso, para esa persona es más sencillo coger elementos extranjeros y adaptarlos, o es más sencillo crearlo desde cero porque no tienes que superar ciertas barreras culturales. Hombre, de partes primeras, ya de una base. De primera siempre es más fácil crear, porque ya haces tú lo que quieres y sabes lo que quieres hacer y tienes el conocimiento pleno y está todo en tu cabeza. Cuando lo traduces tienes que meterte en la cabeza de los creadores originales, tienes que saber qué querían transmitir, siempre tiene esa complicación adicional. De por sí, sobre el papel en frío, es más fácil crear que adaptar, claro. Es como que es más fácil hablar tu lengua materna que un idioma extranjero, por muy bien que lo domines, ¿no? Y ahí yo no estoy de acuerdo. Porque, por mucho, y ahí tengo que contradecir a mi antiguo doctorando y hoy doctor Méndez, en el que no estoy absolutamente de acuerdo en esto. No por ser nativo tienes la patente de corso de poder traducir mejor que nadie. Al contrario, a veces suele ser un gran impedimento para esa traducción. Es cierto que la naturalidad de la que hablaba aquí ahora Ramón y tal, es una naturalidad que antes con la licenciatura pretendíamos conseguirla, ahora con el grado, como son pocas horas, pues no es tanto, ¿no? Es algo que se debe adquirir ya en la formación como traductor e intérprete. Tú tienes que estar acostumbrado a vivir no solo una lengua, sino las dos lenguas con las que trabajas. Y las dos lenguas las tienes que vivir al mismo porcentaje que cada una de ellas, o sea, al 100%. No hay diferencia entre lengua materna y lengua extranjera. Eso es una falacia que ha impedido que en este país se aprendan los idiomas como debe ser, que haya una auténtica ignorancia supina de las lenguas segundas, terceras, y que nuestro presidente no sepa hablar inglés, o nuestros representantes no dominen ninguno de nuestros presidentes. Ninguno de nuestros presidentes hasta ahora saben inglés, y los que aspiran a serlo, a veces, pues por lo menos lo intentan, ¿no? Lo intentan, porque claro, no tienen la obligación de estar al día, como cualquier profesional de la traducción e interpretación, en el habla cotidiana de algo que es un sistema lingüístico. Es decir, la lengua no existe, el español no existe, está existiendo ahora porque yo estoy hablando. Es decir, y yo tengo que estar escuchando todos los días español y francés, si soy de francés español, o español e inglés, la radio, la televisión, los medios audiovisuales, todos los días, empaparme todos los días para estar al día, porque como ha dicho muy bien Ramón, a la hora viene una expresión nueva que si no estás al día, cuando viene el encargo de la traducción no la puedes poner en el videojuego. Entonces eso es importantísimo, cultivar eso, y eso se nos aprende desde la enseñanza general básica o la ESO, la enseñanza secundaria. Es una vergüenza que durante 8 años nuestros hijos aprendan idiomas, terminen la educación secundaria y no sepan mantener una conversación en inglés. Eso es una auténtica vergüenza. Tener que gastar dinero en academias, en escuelas oficiales de idiomas, mandar a tu hijo, tal, porque nada como vivir allí. Se puede
puede en la era digital perfectamente recrear la idiosincrasia. Eso es lo que te iba a preguntar, claro, porque hoy en día ya con internet y con todos los medios digitales que hay parece más sencillo, ¿no? Que con esta pantallita, que es una maravilla, yo puedo acceder perfectamente en directo a la televisión, a la radio, a cualquier programa podcast, me puedo bajar lo que yo quiera en los idiomas que yo quiera. El que no sepa hablar ahora en el segundo idioma en el que está es porque es un puto vago, con perdón. Vale, con perdón. Quería decir. Vale, de acuerdo, o sea, es que realmente es porque no hay una voluntad, es decir, estamos creando vivimos una era un poco de pereza mental y en el que la cultura del esfuerzo cotidiano, de estar leyendo todos los días los periódicos, de estar leyendo todos los días los periódicos, libros, pero no solo la cultura impresa, sino también la cultura digital. Estamos aquí ante 3 exponentes magníficos de la cultura digital. ¿Pero por qué tienen esta cultura digital? Tienen la cultura digital porque han sido formados primero en la cultura impresa. Entonces, los procesos de lectura, de comprensión y de interpretación solo se aprenden con la cultura impresa. Es decir, la lectura que hay en pantalla no es la misma que la que hay en papel. Bueno, ahí queda eso, ¿eh? Alba. Bueno, yo ante tal diserción me quedo ya un poco pequeña, ¿no? Alba, para desempatar. Es que es un debate muy interesante. Aquí no hay 2 campos, esto es horizontal, aquí no hay lógica binaria, los malos y los buenos, ¿eh? No, aquí no. No, de hecho, lo que ha dicho José, a ver, tiene razón desde ese punto de vista en que, obviamente, todo buen traductor o todo buen desarrollador, toda persona que se dedica al campo de los videojuegos no puede vivir encerrado en su cuarto, tiene que conocer el máximo posible del resto del mundo. Porque por mucho que tú hagas un juego, en plan, yo voy a hacer este juego, si solo lo vas a meter en tu barrio porque es tan centrado en tu barrio que no vas a triunfar fuera de ahí, pues no estás haciendo nada tampoco, incluso como desarrollador. Es decir, a día de hoy tenemos conexión por todas partes, hay que estar al tanto de todo lo que puedas y estar siempre informado y estar siempre con esa ansia de querer saber más y de querer estar en continua formación. De hecho, bueno, en el ámbito de los videojuegos no es que sea recomendable, es que es obligatorio estar al tanto de, ya no solo de otras culturas, sino de todos los campos. Porque un día es un juego de lucha, pero otro día es un juego de plataformas, otro día es un simulador de coches en el que tienes que traducir piezas de motor. Otro día es un juego de preguntas de cultura general o de cultura de cualquier tipo y que tienes de naturaleza o lo que sea y tienes que conocer terminología específica además. Efectivamente. ¿No? De hecho, los Flight Simulator de Microsoft, que son simuladores de avión, se traducen, te puedo decir que se traducen con un... Con un manual del avión, ¿no? No, como un ingeniero aeronáutico. Revisa los textos de un ingeniero aeronáutico para asegurarse de que está bien empleada la terminología. ¿Por qué? Porque ese tipo de productos tan específicos están enfocados a un público igual de específico. Un público que va a esperar que todo esté con el nombre que tiene que estar. Y si no está, pues obviamente estás generando una desconexión y el título no está cumpliendo su cometido. Claro. Con lo cual, se llama el revisor de concepto. O sea, que además del traductor luego tienen que... Esto es un trabajo de muchas personas, eso es lo que ha dicho él, eso es un trabajo de cadena, Somos un eslabón más de la cadena, los traductores. Sí, bueno, y esto ni siquiera decimos traducción, pero en el momento en el que lo hacen originalmente el juego también cuentan con ese revisor de concepto para asegurarse de que están haciendo bien el juego. Obviamente, y eso le mete muchas horas de irse a aviones, de escanear la cabina del avión, de hacer fotos a todas las pantallas. Ahí hay un trabajo de investigación de fondo impresionante y eso te obliga a estar siempre en constante formación y tener la mente abierta siempre a absolutamente todo. ¿Cuánto se tarda en hacer una localización de un videojuego? Más o menos. Depende, ¿no? Depende del volumen de palabras que tiene un videojuego, depende del tipo de videojuego, no tiene el mismo tiempo de localización un juego de plataforma, un Mario, por ejemplo, que un RPG, un juego de rol, que tiene una cantidad brutal de palabras. Estoy pensando en esos videojuegos que había antes, la verdad es que no sé si ahora siguen existiendo, estas aventuras gráficas en la que bueno, pues el protagonista se iba moviendo por unos escenarios y abajo en forma de texto aparecían las opciones que tenía. Sigue existiendo, además así en forma de texto. Y claro, depende del juego o de la imaginación del guionista o del tiempo que tenga, pues puede ser de unos cientos de palabras a cientos de miles, tranquilamente. Entonces, claro, depende del volumen que tengas entre manos y de lo grande que tengas que hacer el equipo de gente involucrada, pues te puede llevar desde unos meses hasta 3 años tan tranquilamente. ¿Os habéis tenido que consultar ingenieros aeronáuticos para este juego? Y no es que te esté sacando pistas para saber sobre qué trata, Ingenieros aeronáuticos no, pero matemáticos sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero por el contenido del programa, me refiero, ¿sí? Por el contenido del programa. Se han hecho muchísimos algoritmos matemáticos
para que el juego funcione correctamente. ¿Y es fácil conseguir que estas personas colaboren con un videojuego? ¿Existe cierta reticencia y a lo mejor un poco raro, prejuicios, ¿no? En principio te miras un poco extraño como diciendo que me está ¿no? contando este hombre, ¿no? Pero bueno, una vez que le explicas cuál va a ser el trabajo y que ven que realmente es algo próximo a lo que ya están haciendo, simplemente es abrir una nueva puerta. Yo creo que en muchas ocasiones estos profesionales lo que descubren en el mundo del videojuego es una nueva puerta, una nueva forma de crear, una nueva forma de acercarse a un contenido que de entrada no se habían planteado como una vía profesional. Estaba yo pensando... Creativa, es la palabra clave. Sí, creatividad. Es la palabra clave del éxito en el mundo de los videojuegos. Intentar crear. Y además también, perdón, para puntuar. Además también estos juegos ya no solo permiten que creadores, que pueden ser matemáticos, aeronáuticos, etcétera, den vida a un contenido y transmitan, ya no solo que den vida a su contenido y tengan esa creatividad, sino que además consiguen transmitir y hacer llegar el videojuego mejor a públicos de todas las edades. De hecho, yo tengo un compañero de la Universidad de Alicante que en su tesis demostró que con un videojuego el aprendizaje de idiomas va muchísimo más rápido. Hizo un año una prueba, le dio el mismo temario a unos alumnos en clase, de vía ortodoxa tradicional de papel y lápiz, y a otros mediante un videojuego que viene desarrollado específicamente para esta tesis. Y o sea, como el doble de mejor las notas de los que estudiaron con el videojuego que los que estudiaron de la forma tradicional. Y esto obviamente son unas puertas que se abren ya no solo desde el punto de vista comercial, que es en el que piensa todo el mundo, cuando alguien piensa en un videojuego piensa en lo comercial, en plan, es que generaron 1.000 millones de euros en España en 2015 y se va todo el mundo al euro, porque es lo que tiene la raza humana. Pero más allá de eso... La sociedad, más bien, la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos, efectivamente. Pero más allá de eso, obviamente hay muchísimas puertas educativas, hay muchísimas puertas y posibilidades de acercar un contenido a un público de diversas edades, como bien decía Alba antes, tanto de 5 años como de 50, y facilita el aprendizaje. Es que, bueno, yo veo a los hijos de mis amigos a día de hoy, recién nacidos con 2 o 3 años o lo que sea, que cogen la tablet y la usan mejor que yo, ¿sabes? Sí. Que no saben ni hablar todavía y ya saben dónde tienen que ir para darle a la aplicación de Pocoyo. Y justamente esto es una demostración de que con un determinado control, porque obviamente eso también se puede ir de las manos, se puede generar adicciones y tal, pero con un control paterno, obviamente, se está facilitando que el niño aprende desde muy pequeño a localizar cosas, aprenda a desenvolverse en entornos digitales, aprenda, pues eso, unas matemáticas más sencillas, desde un punto de vista mucho más, no nos engañemos, si te lo presentan en pantalla en forma de puzzle es mucho más interesante que te lo presenten en un encerado, así una raíz cuadrada que ocupa todo el encerado, ¿sabes? Enseguida vamos a entrar en ese asunto porque es uno de los puntos que quería tocar, pero me vais a dejar que antes hagamos un alto para la publicidad y enseguida volvemos.